Damas y caballeros, le damos la bienvenida en esta tarde a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, y autoridades que le acompañan. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. El gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos, les da la más cordial de las bienvenidas al acto de entrega de vivienda de reconstrucción afectada por el sismo del 19 de septiembre del 2017. Es por eso que en esta tarde nos honra y distingue con su presencia el comisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México, César Cravioto Romero. La beneficiaria de reconstrucción de viviendas, señorita Daniela Segoviano Flores. El alcalde de Tláhuac, Ernesto Romero Elizalde. La alcaldesa electa en Tláhuac, Araceli Berenice Hernández Calderón. La directora general de atención a personas damnificadas, maestra Yabneli Maldonado Mesa. La diputada local electa, Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García. El diputado local Rigoberto Salgado Vázquez. Preside este acto la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Del mismo modo, saludamos con mucho gusto a todos los que hoy nos acompañan, a los representantes de medios de comunicación y a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Sean todas y todos bienvenidos. A continuación, nuestras distinguidas autoridades presentes en el Presidium llevarán a cabo el corte de listón de este acto tan importante, significativo y especial para todas y todos ustedes. Y el aplauso de todas y todos ustedes por este momento tan importante y tan especial. A continuación, damas y caballeros, escuchemos las palabras de bienvenida a cargo del alcalde en Tláhuac, Ernesto Romero Elizalde. Muy buenas tardes a todos y a todas. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, sea usted bienvenida en esta alcaldía. Al comisionado para la reconstrucción, le agradecemos su presencia, que nos hayan invitado, y damos el agradecimiento, la hospitalidad a la vecina Daniela Segoviano, quien nos abre las puertas de su casa para estar compartiendo estos momentos de beneplácito para ella, sus familiares y sin lugar a dudas para el gobierno de la ciudad. Saludo con gusto a los demás integrantes del presidio. Buenas tardes. Pues solamente agradecer, dar cuenta de que en este gobierno de la ciudad se avanza y con la jefa de gobierno se cumplen los compromisos. Muchas gracias y bienvenidos sean todos. Agradecemos las palabras de bienvenida del alcalde Ernesto Romero Elizalde. Ahora cedemos el uso de la voz a la beneficiaria de este espacio, por lo cual solicitamos a la señorita Daniela Segoviano Flores. Hola, muy buenas tardes. Quiero agradecer a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo y al encargado de la reconstrucción César Cravioto Romero por el apoyo que nos han dado por la situación del sismo del 17, y que sí se está trabajando, que sí hay resultados y que se requiere de paciencia como ciudadano para que las cosas funcionen. Agradezco mucho que estén aquí y pues gracias.
las palabras de la señorita Daniela Segoviano Flores. Ahora cedemos el uso de la voz al comisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México, César Cravioto Romero. Buenos días a todos y a todas. La atención del sismo del 19 de septiembre del 2017 realmente comenzó con esta administración, ya que en un año 3 meses la administración anterior no entregó una sola vivienda terminada a las personas damnificadas. Por ello, con la entrada en funciones del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, la Comisión para la Reconstrucción asumió el compromiso de atender a la población antes olvidada, garantizándoles una vivienda digna y segura. Dentro del abandono en que se tenía a las personas damnificadas, podemos enumerar que la Comisión no tenía la fuerza para coordinar a las distintas instancias de gobierno para avanzar en los trámites. La ley de reconstrucción era deficiente, ya que no garantizaba los derechos de las personas afectadas. En cuanto al plan de trabajo, solo había un esquema en la rehabilitación de edificios, no así en la reconstrucción, ya que dejaba en estado de indefensión a las personas damnificadas al tener que optar por una deuda. Ni hablar de las viviendas unifamiliares o unidades habitacionales, donde no existía un plan de atención. Esta comisión hizo un diagnóstico claro de cómo se encontraba la reconstrucción y por eso logramos avanzar en su conceptualización para generarle certeza a las familias damnificadas. Trabajamos de manera cercana en los distintos territorios de mayor afectación y se crearon la nueva ley y plan integral de la reconstrucción, mecanismos para definir la atención a las personas damnificadas que incluyen el derecho a la rehabilitación y reconstrucción de las viviendas, apoyo a renta, derecho a la reubicación, derecho al reconocimiento de la preexistencia, derecho a la constitución de un condominio familiar, a la condonación de agua y predial, además del apoyo para regularizar sus viviendas. También generamos una serie de instrumentos para resolver los problemas técnicos y jurídicos de la reconstrucción, realizando distintas mesas como la legal, el comité de grietas, la mesa técnica, la mesa de eficiencia arquitectónica, el comité de geotecnia y estructura, la mesa de demoliciones, el comité técnico del fideicomiso, donde en todas ellas participaron cámaras, colegios, distintas instancias del gobierno e instituciones académicas para lograr justamente que hubiera un trabajo multidisciplinario en la reconstrucción. ¿Cómo va al día de hoy la reconstrucción? De 25.581 viviendas afectadas, entre viviendas unifamiliares, departamentos en unidades habitacionales y departamentos en edificios en condominio, entregamos actualmente entre reconstruidas y rehabilitadas 8.713 viviendas, 8.340 actualmente se encuentran en obra y 8.528 aún no iniciamos su construcción. Es decir, 2 de cada 3 viviendas afectadas por el sismo, este gobierno ya las intervino. Dentro de las que no se han intervenido, se encuentran las viviendas que se incorporaron al programa de reconstrucción en el 2029, que iniciarán sus obras a finales de este mes, y los edificios donde todavía se están trabajando sus proyectos ejecutivos. Para dimensionar lo que hemos realizado en esta comisión, quiero decir que en 800 días de trabajo, en promedio, 41 personas regresaron cada día a su hogar. Y en 800 días, 64.801 personas damnificadas han visto que sus viviendas o ya se les entregaron o ya se están construyendo. Asimismo, junto con dependencias del gobierno local y federal, intervenimos templos, mercados públicos, escuelas,
hospitales, la carretera de Xochimilco, además de la intervención del Ángel de la Independencia y la capital metropolitana. Todo esto resultado de un trabajo organizado, no solo en viviendas, sino en infraestructura y monumentos importantes para esta ciudad. No me resta más que agradecer primero a la jefa de gobierno, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Doctora, muchas gracias por la confianza en invitarme a trabajar en este tan sensible e histórico tema para la ciudad. Es una tarea noble este tema de la reconstrucción. Muchas gracias, jefa de gobierno, por confiar en mi persona. También quiero agradecer el trabajo de las fundaciones, sobre todo la Fundación Carlos Slim, que nos apoya construyendo edificios, además de la Fundación Banorte y la Fundación Proviva, que nos apoyan con viviendas unifamiliares. A los medios de comunicación, gracias por la difusión del proceso de reconstrucción, a las cámaras, colegios e integrantes de las subcomisiones y consejo consultivo, instituciones académicas, alcaldías, dependencias de gobierno. Muchas gracias por su colaboración para avanzar en este programa. Por supuesto, agradezco también a todo el equipo de la Comisión para la Reconstrucción, que como se los digo reiteradamente, están haciendo un trabajo histórico en la Ciudad de México. No vean esta labor como un empleo solamente, sino como una posibilidad de ayudar a gente que ha sufrido mucho por el tema del sismo. Mi reconocimiento y agradecimiento a todo el equipo de la comisión. También agradezco a las personas damnificadas por su paciencia y colaboración para que lleve a buen puerto este proceso de reconstrucción. Dejo esta tarea por la necesidad de asumir la responsabilidad en el Senado de la República, representando a la Ciudad de México. Desde ahí seguiré apoyando al gobierno de la doctora Sheinbaum y, por supuesto, al proyecto de la Cuarta Transformación que encabeza nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. A las y los compañeros de la Comisión de Reconstrucción les deseo que terminen esta encomienda de la mejor manera, y a quien encabezará los trabajos de la reconstrucción todo el éxito y muchas gracias. Muchas gracias. Estimamos la intervención del comisionado para la reconstrucción, César Cravioto Romero. A continuación, damas y caballeros, escuchemos con atención el mensaje que nos dirige la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Muy buenas tardes. Muchas gracias a Daniela Segovia por permitirnos estar en su casa. El día de hoy aprovechamos venir aquí a la alcaldía de Tláhuac, donde hay un avance de alrededor de 1,900 viviendas ya reconstruidas. Todavía nos falta un porcentaje importante, y aquí también en la alcaldía de Tláhuac se está construyendo un proyecto habitacional de todas las familias, en donde se hizo una valoración particularmente en Iztapalapa y una parte en Tláhuac, que no van a poder regresar al lugar donde vivían, dada la cantidad de grietas y la vulnerabilidad del terreno. Así que se está construyendo el proyecto habitacional El Porvenir, que está aquí en Tláhuac, que tiene alrededor de 300 viviendas, un poco más, que ya tiene un avance, ¿qué será?, del 20%, y que lo está construyendo el Instituto de Vivienda, y ya hay un censo de alrededor de 250 familias que ya aceptaron su reubicación. Tláhuac es una de las alcaldías que vivió con mayor intensidad del sismo, y todavía tenemos deudas aquí en la alcaldía, no solamente de reconstrucción de viviendas, que están contempladas todas, sino también algunas zonas de grietas y drenaje que se ha avanzado también, pero que este año tiene un recurso adicional para poderlas terminar. Así que aprovechamos esta entrega de vivienda para despedir a nuestro compañero César. Se va de senador de la República, y aprovecho para nombrar
públicamente a la maestra Yabneli Maldonado Mesa. Yabneli, para que ella se desempeñaba hasta ahora como la directora general de atención a personas damnificadas. Ella tiene pues todo el conocimiento prácticamente familia por familia de las viviendas que todavía se requieren y por eso tomamos la decisión de tal manera que haya continuidad en todo el proyecto de reconstrucción y que no haya una ruptura, sino al contrario que se mantenga todo el proceso. Nuestro objetivo este año es destinarle al menos entre 2.500 y 3.000 millones de pesos, de acuerdo con lo que quedó en el fondo, en el FONADEN de la ciudad, y un recurso adicional que se le está ampliando al propio Fideicomiso para la Reconstrucción y a la Comisión para la Reconstrucción, de tal manera que se pueda avanzar, además del programa de redensificación que nos está dando ya los primeros resultados para poder avanzar en la reconstrucción de distintos edificios, particularmente en Benito Juárez y en la Cuauhtémoc. Así que quiero decirles que del compromiso que hicimos del primer censo, prácticamente vamos al 90%. Sin embargo, pues lo que nos ocurrió es que el primer año, en el 2019, cuando entramos, recuerden que cuando llegamos no había censo de damnificados. Hicimos un censo en el proceso de transición, ahí más o menos eran alrededor de 11.000 viviendas. Y en el primer año, mientras se fue acercando a las comunidades y a los damnificados, pues nos dimos cuenta que era prácticamente el doble de viviendas que estaban afectadas y por eso se hizo un segundo censo que le llamamos el censo bis, que inicia este año su reconstrucción. Entonces prácticamente vamos ya muy avanzados en el primer censo, prácticamente se termina y ya iniciando la reconstrucción de las siguientes viviendas. Quisiéramos haber avanzado más rápidamente. El año anterior, como saben, pues inició la pandemia, tuvimos que destinar una parte del recurso muy importante al tema de salud, pero no por ello vamos a abandonar nuestro compromiso, al contrario, estamos redoblando nuestro compromiso de reconstruir todas las viviendas. Me estaba recordando ahora Rigo, que cuando era jefa delegacional en Tlalpan, en Tláhuac, y llegamos a una reunión con la administración pasada, pues nos presentaron un proyecto de cómo se iba a realizar la reconstrucción, que era sustentada en deudas a los damnificados, en donde solamente se contemplaba a los que vivían en edificios y no se contemplaba de ninguna manera a las personas que habían perdido su vivienda unifamiliar, que son pues las más necesitadas y la gran mayoría. Y estas deudas pues eran con un interés de alrededor del 9% anual, que pues prácticamente eran impagables. Y nosotros hicimos el compromiso de reconstruir sin deuda y pues lo estamos cumpliendo y lo vamos a cumplir completamente. Así que pues aprovechando que estamos aquí en Tláhuac, felicitar a nuestra compañera Berenice que trabajó con nosotros, saludar al alcalde y a Bere que trabajó durante mucho tiempo en Fidegar, presentó en su momento su renuncia, ganó la alcaldía, ella entrará el 1 de octubre y estamos aquí pues frente a ella y frente a los habitantes de Tláhuac comprometiéndonos a terminar todas las obras de reconstrucción de vivienda y todo lo que se requiere de atención a grietas y drenaje, que también aún no hemos concluido, aunque se ha avanzado de una manera importante. Y bienvenida a Yabneli Maldonado Mesa, nueva comisionada de la reconstrucción a partir del día de mañana. Y nuestro gran agradecimiento a César, que ha cumplido una labor muy importante. Prácticamente el 2020, recuerden que pues no pudimos hacer asambleas, fue muy difícil el trabajo territorial y aún así nunca se abandonó el trabajo territorial y de atención a la ciudadanía. Y pues muchas felicidades a Daniela por esta nueva vivienda. Muchas gracias a todos y a todas. Agradecemos el mensaje que nos ha dirigido la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Iniciamos sesión de preguntas y respuestas con Cecilia Nava del Sol de México. Hola, buenas tardes a todas y todos. ¿Me podría decir, por favor, si contemplan regresar o ampliar
estos espacios móviles para hacer pruebas COVID? Estamos evaluando, actualmente se realizaban más o menos 300 pruebas por módulo. En algunos módulos se ampliaron a 400, 450, dada la demanda. Y se está evaluando, y en todo caso el domingo se evaluará si los ampliamos a algunos otros lugares o ampliamos el número de pruebas en los lugares donde están. Recuerden que nuestros compañeros de servicios de salud pues están atendiendo enfermeras, médicos, el programa de vacunación y al mismo tiempo el programa de pruebas y al mismo tiempo todas las labores que se realizan en los centros de salud. Porque hasta el domingo, doctora, por ejemplo, dimos un recorrido en la alcaldía Cuauhtémoc y se dan 400 fichas, pero la población todavía seguía llegando más población a solicitar, pero pues ya no había. Sí, por eso es hasta el domingo porque empezaría el lunes. Entonces tenemos que hacer una planeación y una logística y lo están trabajando nuestros compañeros de salud ya para poderlo anunciar el domingo. Si recuerdan, todos los domingos anunciamos el tema de los kioscos de salud. Ajá, y también aquí contemplan el tema de los centros comerciales, regresarlos en el tema de... Estamos platicando con las farmacias que fueron quienes colaboraron. Recuerden que ellos ponían a los médicos, nosotros poníamos las pruebas y estamos trabajando con ellos para ver si podemos regresar a esta manera de trabajar. Muy bien, doctora, y en el tema de, a propósito de lo que anunciaron ayer, los 500 años de la resistencia indígena, el tema de Colón, de esta estatua, nosotros preguntamos vía transparencia y el INAH nos contestó que no tenían plan de retorno, que eso dependía de ustedes. ¿Sí van a hacer esta consulta o qué va a pasar? Sí, es parte de estas mesas de debate. Consideramos que es importante debatir el tema de la estatua de Colón en el lugar en donde está, y en este momento, como ustedes saben, pues está rehabilitando, restaurando para el lugar en donde vaya a quedar. ¿Pero para cuándo contemplarían hacer esta consulta? Ya lo informaremos en su momento. Muy bien, gracias. Siguiente pregunta, Raquel Flores, de Grupo Fórmula. Buenas tardes a todos. Primero preguntar, ¿en cuánto tiempo más contemplan entregar viviendas de este tipo y a cuántas familias, doctora? A las 25,000 familias que quedaron damnificadas entre este año y el año próximo, que fue el compromiso que hicimos, es la idea de la reconstrucción. Algunos edificios, como he planteado, son a través de un esquema que aceptaron los propios vecinos de redensificación, en donde tienen que venderse algunos departamentos para poder avanzar en la reconstrucción. Pero ya va bastante avanzado. Doctora, antes de que termine su administración, todas las personas que se vieron Sí, afectadas tendrán su casa. Así es. ¿Nos puede decir las medidas, cuántos metros cuadrados mide cada casa y el costo unitario? Sí. Bien, las viviendas unifamiliares nuevas se construyen de 65 metros cuadrados. En algunos terrenos, por la distribución del terreno, si no caben los 65 metros, se construye un poco menor, pero no menor de 48 metros cuadrados. Las viviendas, sí, como se tenían, hay viviendas que no llegaban a los 65 metros, entonces la ley nos obliga a reponerles lo que tenían. Entonces, si había una vivienda de 50 metros, pues les reponemos 50 metros cuadrados, pero nunca menor de 48 metros cuadrados. Y son viviendas completamente terminadas, con todos los servicios, con todos los acabados, y cuestan, las de 65 metros, cuestan 530,000 pesos, incluyendo calentador solar. Muy bien, y ya que está usted en el micrófono, es su último día. ¿Cuándo toma posesión en el Senado de la República y cuáles serían las recomendaciones urgentes para la nueva encargada de la reconstrucción? Bueno, estamos viendo en el Senado estos tiempos, pero va a ser a la brevedad, puede ser mañana, pasado mañana o el lunes, pero bueno, esos son tiempos que me están dando allá en el Senado. Y bueno, como comentó la jefa de gobierno, la licenciada Yavnilip, conoce todo el proceso de reconstrucción, ella armó el proceso junto conmigo, es quien ha estado al frente de la atención a las personas damnificadas y del área jurídica de la Comisión de Reconstrucción. Entonces, bueno, conoce perfectamente el proceso. Mi única recomendación es que sigan trabajando con mucho ánimo
y que lo sigan haciendo como hasta ahora y seguramente lo hará todavía mejor de lo que yo lo hacía. Muchas gracias. Y para la doctora, ¿sigue en pie en la Ciudad de México el regreso a clases el próximo 30 de agosto, doctora, pese al incremento en los contagios y sobre todo en estos grupos de niños y jóvenes, doctora? Sí, es muy importante regresar a clases, muy importante. Es decir, ya llevamos más de un año sin actividades presenciales y el objetivo pues es, en la medida que nos den vacunas, ya ayer dijo el presidente que, entre otras cosas, me dedico diariamente a estar solicitando vacunas y vacunas para la ciudad. En la medida que lleguen las vacunas al país y que nos entreguen vacunas a la ciudad, somos la entidad, con excepción de Baja California, por ejemplo, que se vacunó a todos, pues que más vacunados tienen. Y es en realidad la única manera de ir disminuyendo hospitalizaciones. En este nuevo incremento de hospitalizaciones, pues es avanzar en la vacunación, pero el derecho a la educación también es fundamental. Entonces, con sana distancia, con cuidados, todo lo que se requiera, pero el regreso a clases es fundamental. Doctora, pese a este pronóstico catastrófico que podría presentarse en el mes de agosto que dijeron en la No, pero no hay conferencia el ningún viernes, diagnóstico catastrófico, nadie habló de catástrofe. comentaron que podrían incrementarse en un escenario catastrófico, ocuparse muchas más camas en el mes de agosto si siguen los incrementos de COVID-19. Sí, nadie nunca habló de catástrofe. En enero tuvimos un máximo de hospitalizaciones en la ciudad de alrededor de 8,000 personas y estamos estimando que, dado que la gran mayoría de los adultos mayores ya se vacunaron, o de 60 y más, no sobrepasaría sobre 3,500. Claro que esto se está evaluando todos los días y depende pues de que se incremente el proceso de vacunación. Hay suficientes camas, se reactivó nuevamente el programa de hospital en casa para cualquier problema y de oxígeno en casa para que si fuera necesario, pero no estamos estimando un escenario catastrófico. Eduardo Clark lo dijo el viernes en conferencia que en un escenario catastrófico, en el modelo epidemiológico, el incremento podría darse, el mayor incremento nunca comparado con enero sería en agosto, doctora. Sí, pero no podemos darle esa palabra, es decir, el mensaje es: tenemos que seguirnos cuidando, la pandemia sigue entre nosotros y nuestro objetivo es vacunar más rápidamente para que no tengamos un escenario de hospitalizaciones. Se están hospitalizando personas más jóvenes, entonces sobre todo el mensaje es a los y las jóvenes que sigan teniendo pues todas las medidas que ya conocemos para evitar contagiarse y necesitamos pues en el tema del regreso a clases, creo que es fundamental para las familias, para todos, también, así como el derecho a la salud es fundamental, el derecho a la educación también. No hay marcha atrás. Por el momento, evidentemente lo determina la Secretaría de Educación Pública, pero mi opinión personal es que hay que regresar a clases. Gracias, doctora. Buenas tardes. Continuamos con Wendy Roa de Grupo Imagen. Gracias, buenas tardes. Mencionaban, bueno, que están 8,000 en proceso, 8,000 y tantas en proceso de obra, 8,000 que estarían por iniciar. Mi pregunta es, son 2 años y medio de gobierno, un poquito más. ¿Sí les alcanza el tiempo para terminar? Sí, vamos a terminar. Sobre todo vamos a darle mucha prioridad a Iztapalapa, Tláhuac, que son las viviendas de las personas con mayores necesidades. Y en el caso de los edificios se continúa, aun y cuando pues tienen que cumplir con todo el proceso de la mayoría de ellos en este momento de redensificación. ¿Qué hay con aquellos que, bueno, sé que ya hicieron un segundo censo, pero aquellos que a lo mejor no pudieron por X circunstancias acercarse a ustedes y solicitar el apoyo, siendo que sus viviendas también resultaron afectadas? ¿Todavía se abriría un tercer censo o ya quedó cerrado? Quienes anotaron, esos son los que se van a atender. Y, es muy difícil que a estas alturas haya una vivienda afectada por el sismo que nos haya acercado, porque tuvimos el programa abierto un año ya recorriendo nosotros las colonias, las calles más afectadas, ya fueron las personas que se fueron incorporando, y estamos hablando de prácticamente el doble de las que teníamos en el censo. Aún así, si hay viviendas que se acerquen a nosotros, si hay ciudadanos que se acerquen a nosotros, el requisito es que ya tuvieran una validación. O sea, lo que no se vale ahorita es decir,
tengo una grieta en mi casa, nadie me dio un dictamen de que estaba mal por el sismo y quiero que entre al programa. En esos casos los estamos canalizando al Instituto de Vivienda, que tiene el programa de mejoramiento de vivienda, de mantenimiento de vivienda, y son atendidos por el Instituto de Vivienda. O sea, no estamos dejando de atender a ningún ciudadano. Si el caso es que tuvieran un dictamen, obviamente del 2017 o principios del 2018, todavía se incorporan, pero ya estamos hablando de muy poca gente. Y si no, insisto, los canalizamos al Instituto de Vivienda para que tengan una atención por parte del gobierno de la ciudad. En el caso de viviendas multifamiliares, ¿tienen un estimado o ya el número final de cuántos se acogieron al programa de redensificación? Sí, también ahí está más fácil, ya se cerró con más facilidad. Tampoco estamos aceptando nuevos edificios que no tengan esos dictámenes previos. Estamos hablando de 370 edificios en total, 2/3 partes son para rehabilitación y 1/3 parte es para reconstrucción con redensificación. Estamos hablando de alrededor de 130 edificios, muchos de ellos ya en obra, o que eso ayudará al fondeo del programa de reconstrucción. 130, entonces redensificación. Sí. Y en este caso específico, hay un problema en Pirules 100. Tengo entendido que quienes habitan alrededor de este edificio que va a ser de redensificación se están oponiendo y de hecho están parando las obras porque señalan o aducen que el crecer tanto, primero, no está permitido en la zona que sea un edificio creo que mayor a los 5 pisos. Y además, pues señalan temer por su vida al tener un edificio tan alto en una zona en donde en su mayoría se trata de vivienda unifamiliar. ¿Ahí qué va a pasar? Bueno, tuvimos una reunión con ellos hace 2 semanas y tuvimos varios acuerdos. El primer acuerdo es que les dimos toda la información para que ellos revisaran, porque tenían ahí un vecino que también es ingeniero civil, y que comentó que tenía mucha experiencia en temas de sismos porque había vivido en Japón, etcétera. Entonces le dimos toda la información del proyecto estructural para que lo revisaran, para que se dieran cuenta que no van a tener ningún problema en tema de seguridad. También les explicamos lo que significa la ley de reconstrucción, que la ley de reconstrucción evidentemente lo que busca es que los damnificados regresen a su hogar. Hoy puede ser que el programa de desarrollo urbano de esa zona sean 5 pisos, pero ese edificio en particular de Pirules, antes del sismo ya tenía 9 pisos. Y nosotros para reconstruirlo tenemos que optar por esto de la redensificación. Entonces yo les decía a los vecinos, imagínense que nada más haga los 5 pisos que hoy permite el plan, entonces la gente que vive en los pisos superiores, ¿dónde va a vivir? Entonces, por eso la ley de reconstrucción permite que solo los edificios afectados por el sismo tengan un tratamiento distinto a ello. Otro acuerdo al que llegamos fue que íbamos a dar revisión a los edificios aledaños para ver si alguno necesitaba una intervención. De los 4 edificios aledaños, solo uno parece que sí trae una inclinación y estamos viendo si se renivela el edificio. Decir que en esa reunión se acordó que iban a permitir que se reanudaran los trabajos y han cumplido los vecinos. Y se acordó una nueva reunión para los primeros días de agosto para darle seguimiento. Entonces nosotros lo que hablamos con los vecinos fue pues que fueran empáticos con sus vecinos damnificados del sismo, que los vecinos de Pirules 100 y de Laureles 187 pues no buscaron de ninguna manera estar en esa condición de damnificados. Entonces hubo empatía en la gran mayoría de los vecinos. También por ahí andaba con ellos un diputado electo del PAN de Coyoacán. Yo también le pedí que fuera empático con sus electores, porque también los damnificados eran sus electores. Entonces, bueno, hablamos con ellos, yo espero que revisen toda la información y les garantizamos absoluta seguridad
tanto en los edificios nuevos que estamos haciendo nosotros como en los edificios aledaños. Perfecto. Y por último, si me lo permite, doctora, de acuerdo a lo que se ha dado a conocer a través de la Secretaría de Salud Federal, la Ciudad de México está dentro de las 11 entidades en donde pues, podría pegar más la tercera ola. En ese sentido, yo sé que bueno, están preparados, pero ya también a estas alturas y ya con este anuncio y con lo que se está viendo de este incremento, están ya también viendo la reconversión nuevamente de hospitales, porque tengo entendido que son 6,000 las camas que tienen para atención de COVID, pero ¿qué va a pasar si de algún momento o de un momento a otro esto se desborda? ¿Ya están acomodándose? ¿Cómo va este proceso? Por eso yo decía lo de que no podemos hablar de escenario catastrófico. ¿Por qué? Porque el 63% de la población en la ciudad ya tiene al menos una vacuna de los adultos. Entonces, la vacuna funciona, la vacuna sirve, es la mejor manera pues, de combatir el COVID en este momento. Entonces, falta la segunda dosis para 2 alcaldías, que ya el conocimiento que tenemos es que llega el día de mañana el segundo componente del Sputnik para Iztacalco y Álvaro Obregón, de tal manera que ya estaríamos programando esta segunda dosis de 50 a 59. ¿Eso qué significaría? Que todos los adultos que desearon vacunarse de 50 hacia arriba ya estarían vacunados. Estamos hablando de un porcentaje de alrededor del 80%. Entonces no puedes pensar que nos va a dar, que va a generar la misma condición el COVID que vimos en enero que ahora. Sí hay nuevas variantes que hacen que te contagies más, y quien más se está contagiando ahora son los jóvenes. También los jóvenes tienen mejor manera de estar fortalecidos por la edad, su sistema inmunológico para la enfermedad. Al mismo tiempo seguimos vacunando ya de 30 en adelante, 40, 49 ya prácticamente se vacunaron de primera dosis. Entonces, si siguen llegando las vacunas, por eso pensamos que no, pues, la vacuna funciona en todos los lugares del mundo, que no nos va a alcanzar una situación como la que vivimos en enero. Por eso yo decía, no estamos en un escenario catastrófico. Pero por supuesto nos tenemos que preparar con las instituciones de salud para poder atender en los hospitales. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita, tanto vacunando como reforzando con todas las instituciones de salud los hospitales de la ciudad. Y todas las medidas adicionales que tomamos en enero que nos permitan pues en su momento poder atender. A lo mejor no lo requerimos, ojalá, pero pues las estamos haciendo, como lo de hospital en casa, porque sobre todo si son más jóvenes a lo mejor no requieren hospitalización y con la visita en casa es suficiente. En este sentido, me imagino que continúa este acercamiento y este trabajo coordinado con el Estado de México. Sí, teníamos, si se acuerdan, en algún momento de la pandemia, reuniones diarias. Después bajamos a una reunión semanal, ahora nos estamos reuniendo 2 veces a la semana y en caso de ser necesario, pues recuperamos lo que se requiera. Se está comprando ya Remdesivir, que es un medicamento que, como ustedes saben, tuvo un efecto muy importante para las personas hospitalizadas, para los principales hospitales de la ciudad. Entonces nos estamos preparando por si aumentan todavía más las hospitalizaciones, pero no creemos que llegue una situación como la que vivimos en enero, dado que pues prácticamente todas las personas de 50 en adelante pues ya se vacunaron. Entonces, por último, no hay un tema de psicosis, no debe de generarse psicosis entre la población, está controlada la situación en este momento. Psicosis no, pero sí cuidado. O sea, el mensaje a todos y a todas es hay que seguirnos cuidando, particularmente a los jóvenes, que son los que no están vacunados, y aún quien tiene solamente una dosis de vacuna, pues es muy importante seguirnos cuidando, y a los que no se vacunaron, pues también para que pues recuerden que es muy importante la vacunación. Perfecto. Doctora, muchas gracias. Gracias, comisionado. Última pregunta, Enrique Muñiz, de Capital 21. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes a todos. Primero, preguntarle sobre ¿para cuándo tienen estimado terminar este proyecto de El Porvenir, este proyecto de vivienda que anunciaba? Pues ya, Nelly, ya que se estrene. Está programado entre 18 y 20 meses. Perfecto. Doctor, en otro tema sobre la consulta pública, sobre la consulta popular de juicio a expresidentes, preguntarle, pues el INE ya aprobó la difusión
de 377,000 spots. Preguntarle su opinión acerca de esta difusión que se dará y si aparte ustedes como gobierno de la ciudad ya también tienen algún lineamiento por parte del INE para en el tema de la difusión, cómo poder apoyar, etcétera. No sé si todavía puedo hablar de consulta, creo que hasta mañana, ¿verdad? Hoy es el último día. Es que luego viene una veda donde los servidores no podemos hablar del tema de la consulta. Exacto. Entonces aprovecho para hacer un llamado a que participen en la primera consulta popular en nuestro país, primera consulta que se va a realizar con el tema del juicio de los expresidentes. Y decir que, si recuerdan, nosotros tenemos espacios en distintos lugares como el metro, se tiene concesionado ese servicio en el metro, en parabuses, etcétera, pero el gobierno de la ciudad cuenta con un porcentaje de publicidad y se le ofreció al INE para que en esos espacios pueda difundirse la consulta pública. Entonces esperamos pues que los utilicen, están ofrecidos de manera gratuita, solamente ellos tendrán que ponerse a través de nosotros, facilitando para que haya mayor difusión para el primer domingo de agosto. Entonces ya nada más esperan respuesta y el contacto que tengan con Así el es. INE. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos, y así finalizamos este acto. Muchas gracias. El Gobierno de la Ciudad de Adiós. México, ciudad innovadora y de derechos, agradece su fina atención y gentil asistencia, deseando que sigan teniendo todas y todos una excelente tarde. Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos.